escuchar el comentario de Miguel Surún, que ayer nos quedamos esperando. Mira, Dios determina todo. Estaban alegres alguna gente. Ay, qué bueno que Surún no piensa. Sí, pero no yo. Que yo no soy entró. su No, admiradora. a lo que él le entra fue. A los que le entra, sí. Pero estaban somos sus cheerleaders, aquí, sus fans. Aplaudiendo. Miguel Surún. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmos, capítulo 51, versículos 1 y 2. Sin la gracia de Dios no soy nada y no somos nada. Y debemos renunciar al yo, siempre, en todas nuestras acciones. Miren, señores, siempre hemos dicho que la humanidad se ha caracterizado por repetir la historia y siempre se repite la vieja historia del enfrentamiento entre Occidente y Oriente, pues otra vez Rusia versus Occidente, pues los estamos viendo, pero lo estamos viendo en una situación y en un contexto totalmente distinto. Ahora más que nunca, los relojes de la conflagración nuclear, al parecer, están llegando al punto exacto. Y están llegando al punto exacto sin que las potencias envueltas, por lo menos en apariencia, se estén dando cuenta hacia dónde están llegando. En los últimos días hemos sido testigos de prácticamente más de 5.000 sanciones económicas contra el gobierno ruso, y en muchos casos no solamente contra el gobierno ruso, que es lo lógico, sino contra los ciudadanos rusos. Y habría que ver hasta qué punto, pues desde el punto de vista de derecho internacional, independientemente de que es un hecho criticable, condenable, la guerra, la invasión que ha iniciado Rusia contra Ucrania, hasta qué punto es legal, es legítimo que se estén castigando ciudadanos de una nación por el simple hecho de las acciones de su gobierno, como es el caso de los despidos, suspensiones de eventos rusos, la exclusión de atletas en eventos internacionales, la exclusión de medios de comunicación de Rusia. Eso es la base de la invasión, cuando obviamente que yo no tengo que ver, Surún Hernández no tiene absolutamente nada que ver, ni soy responsable de las acciones del actual presidente. Pero no es solamente eso, y por eso digo que estamos entrando en una etapa muy peligrosa, porque esas sanciones que han sido puestas contra ciudadanos rusos, lejos de minar la base de sustentación del gobierno y de Vladimir Putin, pues lo que hacen es unificarlo. Y lo unifican de una manera que aquellos residentes, aquellos ciudadanos rusos que en principio se oponían, que ronda el 23, el 25% de su población, pues en un momento determinado, cuando simplemente los eliminen a ellos de Netflix, de Facebook, de Amazon, de todo, por el simple hecho de ser rusos, pues van a tomar digamos, alguna posición diciendo, pero venga acá, y el problema es contra los rusos o contra el gobierno ruso. Y evidentemente eso va a generar una suerte de unificación alrededor de esa etnia, de esa ciudadanía, sin mencionar el detalle de que la Carta Universal de los Derechos Humanos pues prohíbe todo tipo de discriminación, léase el hecho de tratar a personas en función de su nacionalidad o su etnia de manera distinta. Reitero, sin óbice de que condenamos, y yo personalmente condeno esa invasión, pero ¿hacia dónde nos está llevando? Nos está llevando ese escenario contra los ciudadanos rusos, contra la cultura rusa, contra el deporte ruso, que nada tiene que ver, reitero, con la invasión, con los medios de comunicación rusos, que tampoco tienen que ver, en su gran mayoría, con la invasión. Pero nos está llevando a un terreno de desestabilización política a nivel internacional. Vemos con sorpresa que Estados Unidos, a la luz del embargo y de la prohibición de importación de petróleo en Estados Unidos, pues ha iniciado un acercamiento nada más y nada menos que a Irán y a Venezuela.
Y decimos con Venezuela porque Venezuela nos queda al lado y Venezuela tiene, desde la perspectiva de Estados Unidos, un presidente que se llama Juan Guaidó, que durante los últimos 4 años fue la persona que encarnó las libertades, mientras Maduro encarnaba la tiranía, encarnaba el narcotráfico, encarnaba lo peor que había que definitivamente extirpar de una vez y por todas, para lo cual participaron una serie de países, hay que recordar Paraguay, Chile, la misma Colombia, apoyando a Guaidó. Y de hecho hay $1.000 millones frisados en Inglaterra, pertenecientes a la reserva de Venezuela, porque son de Juan Guaidó, o del gobierno que encabeza a Juan Guaidó. Pues miren, pues lamentablemente eso se fue, al parecer, a un lado, y Estados Unidos está negociando con la dictadura de Maduro, que ha generado en desplazados, en Ucrania hay 2 millones, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántos desplazados ha generado la tiranía que encabeza el señor Maduro en Venezuela? 6 millones de venezolanos, y prácticamente la postración de toda una nación en la extrema pobreza. Pues ellos están dispuestos a levantar las sanciones, según se dice, y ya están en plena conversación con ese gobierno que no reconocían, y han dejado al pobre Guaidó y a los pobres, a la pobre oposición oliendo donde no guisan. Y a la misma Colombia, que evidentemente se siente traicionada porque enfrentó a esa nación. Eso va a generar tarde o temprano una suerte de desestabilización en toda Sudamérica, pero el problema más grave no ocurre aquí en el patio, ocurre en Irán, que a la luz del embargo y de la necesidad que tiene Occidente de petróleo, nada más y nada menos, el gobierno norteamericano ha adelantado el acuerdo, el acuerdo con Irán para levantar todas y cada una de las sanciones. Aquel acuerdo mediante el cual se estableció y se permitió que Irán produciera energía eléctrica sobre la base de energía nuclear. Pues señores, están hablando de levantarle todas las sanciones al gobierno de Irán. ¿Y cuáles consecuencias ha tenido eso? En primer lugar, Israel. Porque ustedes se acuerdan que Rusia y Vladimir Putin son pintados como los peores, pero Rusia no existe con un objetivo fundamental. En el caso de Irán, sus gobernantes han declarado que tienen como objetivo fundamental la desaparición del Estado de Israel. Y a la luz del levantamiento de esas sanciones, del relajamiento de la verificación y fiscalización perfectamente, ese país puede obtener esas armas nucleares y estemos huyéndole a Putin, que nunca va de manera evidentemente a afectar la existencia misma de Israel. Estamos creando las bases para una desestabilización de Medio Oriente, una desestabilización de la región que produce gran parte, la mayoría del petróleo en el mundo. Pero eso no se queda ahí. El problema es que los iraníes son enemigos irreconciliables de Arabia Saudita y de Emiratos Unidos, porque evidentemente estamos hablando de 2 etnias. Los suníes, que en definitiva no llevan y se oponen de manera directa a ambos regímenes, oposición que se vio plasmada y rechazo que se vio plasmada recientemente por el rechazo de la llamada que le hizo Biden tanto al gobernante de Arabia Saudita, que principal productor de petróleo del mundo, como de Emiratos Árabes. Fíjense ustedes lo que sucede, que uno de los aliados históricos de Estados Unidos, a la luz de esa reconciliación con el régimen de Irán, gobernado fundamentalmente por los chiitas, que son opositores acérrimos de los sunitas, que son los árabes en Arabia, y los de Emiratos Unidos. Señores, estamos creando las bases por el odio y por la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos creando las bases no solamente para la desestabilización de todo Medio Oriente, sino muy probablemente situaciones muy complicadas para el pobre pueblo de Venezuela. Y lo que lamentamos es
que la miopía de Occidente, esa miopía que lo forza a establecer mediante sanciones, mediante medidas, mediante odio, mediante un racismo frente a los eslavos, a imaginar que Rusia no existe, lo cual es imposible extraerla del globo terráqueo, están creando las condiciones para que en los próximos meses o en los próximos años haya una verdadera conflagración nuclear que remueva los cimientos de toda la civilización moderna en los meses por venir. Llévatelo.